¿Cómo está, mi hermano? El Señor le bendiga. ¿Están contentos? Es un tiempo para ponernos felices cuando venimos a la casa de Dios y nos reunimos y vemos a los que no habíamos visto. Es un momento de mucha felicidad, ¿verdad que sí? Bienvenidos a todos los que nos acompañan por segunda, por tercera y los que han regresado a casa. Amén. Así que dale un fuerte aplauso a Dios porque hoy estamos juntos, unidos en Él. Muy bien. Y bueno, pues este año hemos decidido continuar con nuestra serie de ¿alguien se acuerda de qué estamos hablando? No nos grites, por favor. Ok, de principios. Estamos hablando de principios. ¿Hay alguien aquí que ha sido bendecido por estos principios? Híjole, nada más 2. Todos los demás no. Bueno, pues espero que puedan escuchar nuevamente las enseñanzas, porque como lo hemos venido mencionando, los principios son bases y son fundamentos que el Señor nos ha dado para poder vivir nuestra vida cristiana. Yo hoy quiero hablarte de un principio que no está en nuestro manual, pero el Señor habló a mi vida respecto a esto, y es sobre la fe. Entonces, vamos a hablar sobre cómo el Señor puede aumentar nuestra fe. Regularmente cuando aceptamos a Cristo y venimos a Él, muchos escuchamos que nos dicen, bueno, es que hay que tener fe, pero uno no tiene idea de lo que es la fe. Entonces por eso es que hoy el Señor nos ha permitido hablar sobre esto para todos aquellos que están empezando a caminar en el Señor, para que conozcan lo que Dios pide a través de la fe. Amén. Quiero que me acompañes por ahí a Hebreos 11. Y los que ya tienen años seguro ya lo tienen aquí en la mente, pero los que no, vamos a buscarlo. Hebreos 11:1, porque este es un versículo base que todo cristiano nos tenemos que aprender. Amén. Y dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que me acompañes a orar y vamos a poner esta palabra delante de Dios. Señor, hoy nos ponemos delante de tu presencia, Padre, para presentar tu palabra, Dios, porque tú eres el que habla a través de ella. Tu palabra por sí misma nos enseña, nos redarguye, nos ministra, nos habla al corazón, nos rompe las estructuras que traemos y nos ayuda a caminar bajo tus principios y bajo tu dirección. Padre, que esta palabra sea lámpara para nuestros pasos, que sea esa lumbrera en nuestro caminar que necesitamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús, pon las palabras correctas en mi boca para hablar a tu pueblo, Señor, y aquí a tus hijos. Señor, yo te ruego que abras nuestro entendimiento, que incrementes, Señor, esa habilidad de retención, y que todo aquello que distraiga, Señor, pueda ser echado fuera en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. Creo que con esto de la tos y todo eso como que me agito más rápido, pero téngame paciencia. Cuando vaya muy rápido, hágame así, bájale para que tranquilices y tomes aire. Muy bien. Fíjese bien, este versículo a mí me gusta mucho, pero cuando uno inicia su caminar en Cristo, resulta si puede ponérnoslo, hermano, por favor, resulta un tanto difícil de comprender, ¿verdad? Porque dices, pues la fe, la certeza. Para empezar, hay ocasiones en donde no entendemos ni siquiera las palabras que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor ya nos amplía las versiones y además tenemos su revelación. Y en la TLA lo dice de la siguiente manera: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Entonces aquí ya es un poquito más sencillo de comprender, porque nos habla de lo que significa realmente nuestra confianza en Dios. Es estar totalmente convencido de algo que no podemos ver. Amén. El tema de la fe, como les decía, es fundamental para todos los creyentes, porque por fe, mis hermanos, es que fuimos salvos. Cuando alguien llegó
y nos habló de Jesús y nos dijo que en Él hay esperanza, que nuestra vida podía ser restaurada. ¿Qué crees que fue lo que sucedió ahí? El Señor implantó un pedacito de fe en ti, porque a través de eso que escuchaste pudiste creer en algo que no has visto, en algo que no estás como que físicamente seguro que existe, ¿verdad? Pero creíste, y eso es la fe. Por eso es que fuimos salvos. Simplemente creímos y eso nos dio salvación. Pero es importante comprender, en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es importante comprender que tu fe va a venir cuando tú escuchas y estás atento a lo que Dios está hablando. No sé, siento que me siento cansada. ¿Qué le parece si voltea a otro lado? Porque siento como que me siento nerviosa. Entonces, la fe es estar convencido de que recibiremos algo que estamos esperando. Como le decía al principio, lo primero fue nuestra salvación. En realidad fue algo que tuvimos que creer o tenemos que creer para llegar a ser salvos y para llegar a tener ese perdón. El Señor solamente nos pide: cree en el Señor, cree y serás salvo. Y también nos da más promesas que vamos a hablar de ellas. Pero qué difícil, no sé si a usted le ha tocado, es realmente vivir por la fe. Porque regularmente los humanos y las personas normales y mortales nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven o por lo que nuestros oídos escuchan, ¿verdad? Vemos lo diferente que es ver, pero también vemos lo diferente que es lo que Dios dice de lo que yo estoy viendo. Regularmente yo veo algo, pero Dios dice lo contrario. Y lo difícil es esa transición de lo que yo estoy viendo a lo que Dios me está diciendo que realmente es. Por eso la fe es complicada. Nuestra mente carnal, mis hermanos, regularmente no tiene fe. Cuando nosotros así naturalmente como humanos decimos: híjole, pues quiero creer, nos limitamos, porque como humanos carnales o como personas naturales estamos acostumbrados a: si lo estoy viendo, seguro está pasando. Pero creer algo ya es como que no, es que se lo dejo a la imaginación, y no es así. Creo que la semana antepasada, el Señor me despertó en la madrugada y me empezó a hablar sobre esto. Y en un ejemplo, Él me decía: la fe es como un hilo. Las costureras saben que los hilos son muy delgados, y todos hemos visto un hilo cuando cosemos un calcetín o algo, ¿verdad? Sabemos lo que es un hilo. Cuando se nos descose una ropa, pues ahí lo vemos. Ese hilo es tan delgado que hasta tus manos lo pueden trozar. Cuando no estamos en Cristo, cuando no tenemos la fe que el Señor pone, nuestra fe carnal es como ese hilo. Probablemente puedo creer en el momento, pero cuando viene una prueba o cuando viene una circunstancia difícil, algún proceso o algo que ya me dijeron, entonces es muy fácil que ese hilo, ¡pum!, se troce, ¿sí? Por eso es que la fe, cualquier tijerita de papel, ese tipo de fe, ¿verdad?, la que es como un hilo, cualquiera puede romperla. La mente humana está condicionada al razonamiento. Todo lo analizo, todo lo pienso, todo tengo que encontrarle una razón, el por qué están creadas las cosas, el por qué no, el por qué sí. Así es la fe humana. Pero sabes que cuando iniciamos en Cristo, el Señor nos pide una fe mínima. Y esa fe mínima dice que es como el grano de una semilla de mostaza. Sí, la semilla de mostaza, dice la palabra de Dios, que es la semilla más pequeña de todas las semillas. Entonces tú puedes pensar en una semilla de girasol y están más o menos así, ¿no?
Pero la semilla de mostaza es un puntito chiquitito. Y cuando iniciamos, el Señor nos pide un puntito chiquitito de fe. Esa fe nos alcanza para recibir nuestra salvación y para comenzar nuestros primeros pasos en Dios. Pero el Señor nos pide ir creciendo en fe. Ahora vamos a ver, ¿para qué necesito la fe? Pregúntale al que tienes a un lado, ¿para qué necesitamos la fe? Número 1, si está anotando, yo necesito fe para creer en Dios y para agradarlo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando yo quiero servir a Dios, cuando yo quiero buscar a Dios, sí o sí necesito fe. Porque sin fe no puedo agradar a Dios. No puedo decir yo busco a Dios, pero no confiar en Él. No puedo estar en sus caminos y no creer en sus promesas. Porque si yo no creo o no confío en Dios, entonces yo no tengo nada. En realidad no estoy tratando de seguir a Dios, sino que solamente o probablemente estoy buscando sentirme en paz yo mismo, estoy buscando estar bien en mi propia persona, más que el hecho de agradar a Dios. Entonces por eso es importante que entendamos para qué es la fe. Y la fe es algo que a Dios le gusta. Dios se deleita cuando sus hijos tienen fe y confían en Él. Amén. ¿Para qué más necesito la fe? Para estar seguros de las promesas que Dios nos ha dado. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Entonces, si hay algo, mi hermano, de lo que tú puedes estar seguro, es que el Dios en el que confiamos es la única persona que jamás te va a fallar. Te pueden fallar tus padres, te puede fallar tu esposo, tu esposa, incluso tus hijos te puede fallar tu jefe de trabajo, cualquiera. Pero el único del que puedes estar seguro que jamás te va a fallar es Dios, porque fiel es quien lo prometió. Y tener fe nos ayuda a conocer más a Dios, porque entonces yo por fe comienzo a buscar en su palabra, y en su palabra te vas a encontrar quién realmente es Dios. Te vas a topar con sus promesas, te vas a topar con su esencia, te vas a topar con su paternidad, te vas a topar con muchas cosas de Dios que te van a ayudar a confiar en Él. Y si tú lo pones en su presencia en oración, entonces eso que estás leyendo y estás conociendo de Dios lo comienzas a poner en la oración, y en la oración comienzan a fluir todas las palabras que has leído, y empiezas a decirle a Dios todo lo que ha hecho por medio de lo que ya conoces de Él. Y así es Dios. Dios te lleva de progreso en progreso. Cantábamos ahorita, de gloria en gloria. Dios es así. Dios va en progresión. Entre yo más desee conocerlo, más me voy a dar cuenta de la fidelidad de Dios hacia mi vida. Amén. Así que dile a Dios, dile a tu amigo, compañero de al lado: yo necesito fe para estar seguro de las promesas que Dios me ha dado. Y es que Dios en su palabra promete muchísimas cosas que son beneficiosas para nosotros. Por ejemplo, hablando de la salvación, y voy a hablar un poquito más sobre esto, porque este tema me gustaría mucho que los nuevos lo comprendieran, los que apenas están iniciando, porque creo que es el primer paso que nos cuesta dar en nuestra vida cristiana, los pasos de fe, la manera de comenzar a confiar en Dios. Cuando tú llegas a Cristo, el Señor te da una primer promesa y te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero muchas ocasiones cuando estamos así decimos: híjole,
Pues es que Dios da esta promesa, pero ¿por qué mi esposa no quiere venir a la iglesia? Si Él prometió que iba a ser salva toda mi casa y yo también. Empiezas a ver que allá en tu casa tus hijos están por sin ningún lado, todos fuera de control y nadie quiere acompañarte a la iglesia y tú dices, ¿pero por qué? Si Él prometió que toda mi casa sería salva. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios de microondas. Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros, pero lo único que pide de ti es ten fe de que yo lo voy a hacer. No tienes idea de cómo, porque ves todo mal. Cuando uno decide tener fe en Dios, prepárate para ver todo lo contrario. Amén. Siempre va a ser así. Cuando Dios te da una promesa y te dice algo específico, prepárate para que las cosas se volteen. Por eso es que muchos al inicio deciden flaquear y dicen, no, es que son puras mentiras las que dicen los hermanos. Y no es así. En realidad es que Dios necesita aumentar nuestra confianza en Él, pero no la puede aumentar en modo automático. Todos quisiéramos que fuera así. Yo quisiera que el Señor aumentara mi fe en modo automático, pero para eso el Señor pone los procesos y pone las pruebas, para que en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil, tú aprendas a confiar en el que es fiel y hizo esa promesa, porque Él no miente y Él no falla. Amén. ¿Para qué más necesito fe? Para crecer espiritualmente. Quiero que me acompañes por ahí a Mateo 13:31. Y esto es de lo que estábamos hablando ahorita, pero vamos a leerlo. Mateo 13:31. Vamos a leer el 31 y el 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Se acuerda más o menos qué medida tiene un grano de mostaza? Hágalo con sus deditos así, chiquitito. Aquí lo cantamos, ¿no? Así chiquitito. Ok, entonces dice el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿El que sigue? El cual a la verdad es el más pequeño o la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, y ponga mucha atención en esto, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mis hermanos, cuando comenzamos en nuestra vida cristiana, ya se los comenté, nuestra vida espiritual nuestra fe es como un grano de mostaza bien chiquitito, que a veces ni siquiera alcanzamos a ponerla en práctica, porque un niño espiritual o un niño que apenas está comenzando, alguien que apenas acaba de creer en Dios, es muy fácil que se deje guiar por lo que ve o por lo que siente. Si hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pues no voy. Así es un niño que apenas está comenzando. Si hoy me peleé con mi esposa, pues no, ya no voy a orar. Si hoy me dio frío en la mañana, pues no me voy a levantar para hacer mi oración de la mañana. Si tuviste algún problema en tu trabajo, rápidamente te desanimas. Y así es un niño espiritual, ¿verdad? También se deja guiar por lo que siente. Es que me hicieron una cara en la iglesia. Es que la hermana de la entrada no me dio mi sticker de bienvenido. Y así comienza un niño espiritual a sentirse mal por lo que ve o por lo que alguien más le hace, ¿sí? Pero esa fe tiene que crecer a la de un joven. Los jóvenes naturales regularmente ya no se dejan guiar tanto que porque si el niño le comparte o no le comparte un juguete, ¿verdad que no? Ya los jóvenes, pues si quieres yo tengo el mío. Así son. Entonces, en un joven espiritual no es que no sienta o no es que no vea las situaciones, ve que las cosas están mal, siente que le hicieron una mala cara,
Pero la diferencia de un joven y un niño es que el joven aprende a luchar esa batalla y le da la vuelta. Y esto quiero que se lo aprenda. Cuando usted va creciendo en el Señor, va tomando más fe, entonces tenemos que aprender a dar batallas, porque si no las damos, nos vamos a quedar en una estatura bien chiquita. Nuestra fe, como el grano de mostaza, tiene que aumentar al tamaño de un árbol tan grande que ese árbol dé abrigo a muchos pájaros, que dé mucha sombra, que esté frondoso y que nada ni nadie lo pueda derribar. Porque esa semilla se cae y ya la tiramos y ya no pasa nada. Pero a un árbol, intenta tirarlo, necesitas herramientas muy potentes para tumbar a un árbol. Pero por eso es que el Señor nos dice, tenemos que crecer espiritualmente. Ahora, el otro tipo de fe es el hombre de fe, que es cobija para muchos. Cuando nuestra fe ha llegado a ese nivel espiritual en donde ya podemos ser sombra o podemos ser cobija de muchos, esto a lo que se refiere es que con tus batallas, con lo que Dios te ha enseñado a través de la fe, tú vas a poder ayudar a otros y les vas a poder aconsejar. ¿Sabes qué? ¿Estás pasando por este problema? No te apures, esto se pasa así, esto es bien fácil porque yo ya lo viví y ahora te puedo decir cómo lograr vencer esa batalla. Y es importante que en la iglesia existan las tres tipos de fe: la fe de un niño, la fe de un joven y la fe del hombre espiritual. Amén. ¿En cuál estás tú? Por ahí pregúntatelo. Vamos luchando hacia la de los jóvenes, ¿verdad? Muy bien. El siguiente es que necesito fe para vencer batallas. La fe nos ayuda a eso. Dice la palabra en Efesios 6:16. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con la que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí es donde vamos muchos a reflejarnos. Porque regularmente las batallas, ya lo hemos hablado aquí varias veces, son mentales. Muchas veces no está pasando nada, pero tú tienes una guerra en la cabeza, ¿verdad? De que los problemas, que las finanzas, que si no puedo, que si no avanzo, que si tengo problemas con mis hijos, con mi esposo, con quien los tengas, ¿verdad? Esos son dardos. Muchas veces el enemigo, simplemente con enseñarnos el arma con que se lanzan los dardos, nos hace temblar. Ahora imagínate cuando ese dardo llega a tu mente y llega encendido, pues obviamente la puede encender y te puede hacer que empieces a desconfiar de lo que Dios te ha dado en su palabra y las promesas que te ha dado. Pero aquí en Efesios nos da la clave. Para apagar esos dardos del enemigo, para vencerlos, tú necesitas tomar el escudo de la fe. ¿Y cómo lo haces? Las promesas de Dios. Yo sé que el Señor, como lo decíamos ahorita, me ha prometido que si yo creo en el Señor Jesucristo, seremos salvos yo y toda mi casa. Estoy viendo que mis hijos se me están saliendo de control, pero fiel es el que me lo prometió y yo confío en sus promesas. Yo le creo al Señor. Amén. Quiero contarte sobre una situación que muchos la conocieron, ¿verdad? Hace 2 semanas, cuando nos enteramos que estábamos esperando un bebé, pues fue la emoción del momento, ¿verdad? En donde uno dice, ay, qué padre, después de 7 años el Señor decidió contestar esa oración y wow. Pero cuando voy a la ginecóloga y me revisa y vemos que no hay nada, fue así como, ay, híjole, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Porque si Dios permite esta situación, que sea un embarazo, ¿por qué también no hay nada? O sea, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y fue un tiempo, porque la cita me la dio dentro de 2 semanas, para ver si iba a lograr o si iba a resultar o algo. En ese tiempo yo me puse bien triste y estaba bien agüitada y bien deprimida y no sabía qué hacer. Y fue una batalla para mí, de verdad. Y yo no quería decir nada, ¿verdad? Porque yo decía, es que,
ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué me permites pasar por este tiempo si no va a resultar? Pero realmente esta es la batalla que todos tenemos que enfrentar. A lo mejor la mía es muy diferente a la tuya. Tú probablemente puedes estar viviendo una situación muy distinta y que dices, ay, por favor, Alejandra, ¿eso qué? Pero para mí fue fuerte, para mí fue algo difícil y lo quiero compartir contigo por esto. Pero el día en el que tuve la cita, iba en el camino y dije, ya estuvo. Señor, pase lo que pase, si tú quieres permitirme este bebé, es para ti. Pero si también tú no me lo vas a permitir, porque mi miedo realmente era pasar por un legrado o pasar por un aborto o cosas así. Ese era realmente mi miedo. Pero cuando iba en el camino hacia la consulta, le dije al Señor, Señor, yo te lo entrego, porque todo viene de ti. Y si tú das vida, glorificado eres. Pero si no lo haces, también vas a ser glorificado, porque yo no debo dejarme guiar por lo que siento. Es difícil dar ese tipo de pasos y decirle al Señor, Señor, te entrego mi embarazo, porque aunque es algo que yo he anhelado, sé que tú, en ti soy plena y en ti estoy feliz. Y si atravieso por este tiempo, no es por mi mal, porque yo te conozco, porque sé que tú eres bueno y que todo lo que haces, lo haces para mi bien. Si me quieres atravesar por ese tiempo difícil, aquí estoy lista. Solo no me sueltes de tu mano. Y eso fue bien difícil, pero ahí comprendí. Y ahí el Señor trajo a mi vida la paz que sobrepasa todo entendimiento. Conocí una vez más los brazos de Dios como un padre, en donde supe que dejarme caer en sus brazos, era lo mejor que podía hacer. Si de por sí soy llorona, ahora soy más. Y así es Dios. Dios nos ayuda a confiar en Él en medio de la prueba. Tal vez Dios no permita muchas cosas en tu vida, pero no es porque Dios sea malo, es porque Él tiene un propósito para ti. Tal vez el tiempo en el que Dios te quiere contestar no es tu tiempo. Muchas veces decimos, es que ¿por qué? Ya son muchos meses de estar en crisis económica, ya es mucho tiempo en el que no veo la restauración de mis hijos, en el que no veo un matrimonio restaurado, en el que no veo a mis familiares acercarse a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero aún en ese proceso, Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. En medio del proceso, el Señor se perfecciona en nosotros. Yo tuve que hacer las paces con Dios y decirle, está bien, Señor, no me voy a aferrar a algo que yo quisiera, porque claro que tus anhelos siempre son pues lo mejor para ti, ¿verdad? Pero a veces Dios no quiere esas cosas para ti. Dios tiene algo mucho mejor, y Dios te pide que en ese tiempo de tormenta y de prueba, es el siguiente paso, tú des pasos al vacío. Y aquí quiero pedir la ayuda de un joven. Tú, Dominic, ven. Y aquí nos preparamos, porque yo necesito que confíes. Tápate los ojos. Está bien, no te apures. Eres enfermero. ¿No ves nada? Ok, Dominic, fíjate bien lo que yo te voy a pedir. Da pasos y voltéate hacia acá conmigo. Yo aquí te sostengo. Dominic, yo necesito que tú te dejes caer hacia atrás. Espérate. Necesito que te dejes caer y que confíes. Yo te voy a decir a qué hora, ¿ok? ¿Están listos para ver caer a Dominic y darse?
descalabrado. ¿Hay enfermeros, doctores? Ok, muy bien. ¿Listo, Dominic? Una. Necesito nada más que te hagas un poquito más para atrás. Ahí. Un pasitito. Ahí. Ahí. Ok, muy bien. 1, 2, 3. Muy bien, quiero hacerle una entrevista. Gracias, ¿pueden darle un aplauso a los rescatistas? Ven. Necesito que seas bien honesto conmigo. ¿Tú estabas seguro de que alguien te iba a sostener? Sí. Ok, vete. Gracias. Bueno, gracias, Dominic, por ser tan honesto. Denle un fuerte aplauso a Dominic porque estaba seguro. Regularmente, cuando Dios nos pide dar pasos al vacío, sí, por la confianza de, sí es cierto, debió haber sido alguien que no me tenga confianza. Ok, bueno, es cierto. Ok, cuando Dios nos pide entregar algo que nosotros amamos tanto, regularmente nos hace hacer lo que hizo Dominic, con los ojos cerrados, y nos dice: brinca. En esos tiempos uno no sabe qué te va a esperar abajo, no sabes quién te va a sostener ni cómo le vas a hacer, pero cuando confías en Dios tienes la plena seguridad de que no vas a caer, de que nada ni nada te va a pasar que no sea su voluntad. Y eso fue lo que Dios me ayudó a entender en este proceso. Cuando yo llegué ahí al ultrasonido y vi, yo de verdad lo llamo que es un milagro, porque a los que pudieron ver el ultrasonido era una bolsa vacía, estaba vacío. Y cuando llegué ahí y ya lo empezaron a hacer, ya no estaba vacía, ya había ahí una super bolita, una mega bolita. Y no nada más eso, sino que ya estaba latiendo su corazón. Y es ahí donde uno dice: Dios, este es tu propósito y este es tu plan. Y si tú lo permitiste, es porque tú tienes un plan con este bebé. Así que el Señor es bueno, pero ¿qué necesitas hacer? Dejarte caer. No sé lo que va a pasar, no sé lo que Dios va a hacer, pero Dios es fiel. Y si Él lo permite es porque algo grande va a hacer a través de ti. Amén. Salmo 42, quiero que lo busques, y si puedes en la NTV estaría perfecto. Este es un salmo de David y dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Y esta palabra me llama mucho la atención porque David se encuentra en un momento en el que dice: estoy desesperado, me siento en un pozo. ¿Alguien se ha sentido así? En donde uno dice: ay, no sé qué hacer, todo me sale mal, todo está patas para arriba, siento que cada vez me estoy hundiendo más. No sé si alguien ha visto caricaturas o ha pasado por arenas movedizas. Lo que puedes ver ahí es que entre más caminas, pues más te hundes en esas arenas o en ese lodo. Bueno, David así se sentía. Y es que regularmente, como humanos, como personas carnales que a veces somos, queremos ver todo en orden para decir: ya, voy a dar pasos firmes y seguros. Necesitamos sentirnos bien, que toda nuestra casa esté bien, que nuestros hijos anden bien, que toda nuestra economía esté completamente ordenada para ahora sí servir a Dios. Y aquí David nos dice lo contrario, nos dice: no necesitas que todo esté bien. Al contrario, en medio de la desesperación, en medio del lodo y del fango, Él puso mis pies sobre suelo firme. Pero dice: a medida que yo avanzaba o que yo caminaba. El Señor nos pide dar pasos en medio de la desesperación, pasos firmes aunque el suelo se esté moviendo, porque cuando tú los das,
entonces el Señor los va encaminando y los va afirmando hasta que te pone en suelo firme. Y ahí puedes ver la mano de Dios. Amén. ¿Puedes decir amén? Muy bien. Si ustedes están pasando por algún momento difícil en el que se sienten así y dicen: es que yo ya no puedo, ya me siento desesperado, siento que ya no avanzo, lo único que no puedes hacer, mi hermano, es rendirte. Necesitas caminar, porque en ese caminar Dios te va a estabilizar. Amén. Segunda de Corintios 5:7 dice: por fe andamos, no por vista. En la vida como creyente, nuestro mayor desafío es andar por fe, es andar y dar pasos firmes en fe. Y la vida cristiana es como un examen, ¿sí? Pero en este examen la fe es algo que sí o sí vas a tener que presentar. No hay exentos en la fe. No hay persona que se vaya a quedar sin experimentar el proceso de la fe. Amén. Quiero que escriban esto si es que están anotando, porque la fe no es fe hasta que no es probada. Si la fe no es probada, entonces no la podemos llamar fe. Y vamos a ver rápidamente unos ejemplos ya para casi terminar. Primero, Dominic. Ok. Nuestro mayor ejemplo de fe fue Jesús. En Hebreos 12 del 1 al 3 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Y luego quiero que lo leas bien alto: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pon atención a esas palabras: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La cruz, mis hermanos, fue un paso de fe para Jesús. Jesús en ese momento no veía el dolor físico, aunque lo estaba sintiendo. Tampoco vio todo el peso del pecado que cayó sobre él. ¿Sabes qué vio Jesús? La redención tuya y mía. Él veía con gozo este día, el momento en el que tú ibas a estar en su casa recibiendo de su palabra, el momento en el que iba a decir: este día es el día en el que me voy a revelar a tal persona y va a recibir salvación. Y por eso es que la fe no es fe hasta que es probada. Jesús lo hizo real, no viendo lo que estaba en ese momento con él, sino que puso sus ojos más adelante en lo que venía, en la redención que tú y yo íbamos a recibir. Amén. Otro ejemplo es Josué. Saben que Josué fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Moisés, el Señor le entregó muchas promesas, le dio un pueblo muy grande, pero llegó el momento en el que Moisés tenía que partir y dejó un sucesor, y este sucesor fue Josué. Pero uno de los milagros o de los actos más impactantes de Moisés, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El mar, cuando se abrió. Porque no lo hemos visto en las historias de la televisión, porque nos lo han contado muchas veces y así. Pero a Josué el Señor le dio la misma indicación. Pero Josué, al haber estado en la escuela de Moisés, pues él diría, ¿no? Ay, pues con una vara, como ya veía Moisés cómo lo hizo, pues voy y la pongo y se abre el mar. Pero Dios le dijo que no, que la manera en la que lo iba a hacer, esto lo va a encontrar usted en Josué 3 del 7 al 13. Ya no lo vamos a leer para que se lo lleve de tarea. Pero le dijo que la manera en la que lo iba a hacer iba a ser de que los sacerdotes con el arca cargada iban a ir delante del pueblo, y él también, y iban a dar pasos hacia adentro del río,
y cuando ellos estuvieran ahí en cierto nivel, el río se iba a abrir como paredes, como lo mismo que pasó con Moisés. La instrucción, lo que iba a suceder era lo mismo, pero la instrucción para Josué era diferente. Le dijo que ellos iban a tocarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Sucedió que por la obediencia de Josué al hacerlo como Dios había dicho, pues el río se abrió. Aquí hay algo importante que debemos de saber, y es que la fe no pueden ser pasos prestados. Yo no puedo creer o no puedo pensar que porque alguien más lo hizo de esa manera, entonces a mí me va a funcionar igual. Aquí lo que quiere decir es que Dios tiene un propósito y un plan específico y una forma de hacerlo específica para cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué es lo impactante de esta historia? En Josué 3, del 15 al 16 dice que el río se estaba desbordando. El río estaba loco. En realidad estaban pasando un montón de cosas ahí. No sé si a ustedes les ha tocado pasar por ahí. ¿Cómo se llama el canal ese que está por la casa de Jorge? Del Sacramento. Cuando está en su pleno apogeo, es una locura. O sea, se ve impresionante. Imagínate algo así, pero al doble. Y ellos tuvieron que poner sus pies en el río para ser obedientes a la indicación que Dios les había dado. Ellos hubieran dicho: pero con Moisés fue bien fácil, solo puso la vara, ¿yo por qué tengo que poner los pies? Porque Dios no te va a pedir que tu fe se incremente por los pasos de alguien más. Tú necesitas dar tus propios pasos de fe. Amén. Así que dile al que tienes a un lado: te toca dar pasos tuyos en fe. Obedecemos por fe. La fe regularmente, mis hermanos, se acompaña de obediencia, porque si tú le metes lógica a lo que Dios te está pidiendo, nunca vamos a obedecer. La lógica te va a decir: no, ¿qué vas a hacer? Eso es imposible. Por eso es que si Dios te dice: brinca al vacío, pon tus pies en ese río desbordado, lo tenemos que hacer por fe y en obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Muy bien. Segunda de Reyes 4. No lo vamos a leer, usted anótelo para que se lo lleve de tarea. Y aquí está hablando de la viuda que estaba con los profetas. Esta viuda, para los que no conocen la historia, pues tenía su esposo, pero su esposo muere y la deja con 2 hijos y endeudada, ¿sí? No sabía, porque dice la historia que ella va con Eliseo y le dice que su esposo había muerto, pero le da una indicación que a mí me llamó mucho la atención y le dice: tú sabes cuánto él temía al Señor, y ese hombre la había enseñado a temer a Dios y le había mostrado cómo era la confianza en Dios. Por eso ella supo a quién acudir cuando todo se puso mal, cuando ya estaba desesperada, porque ella, su marido, le había enseñado cuáles eran los pasos que se tenían que dar, pero ahora le tocaba a ella darlos. Entonces, un paso de obediencia en fe fue que Eliseo le dice: bueno, ¿y cómo quieres que yo te ayude? Y ella le dice: bueno, Señor, es que a pesar de que se murió y todo eso, pues me dejó endeudada, y uno de mis acreedores, o de los que les debemos, pues están diciendo que si yo no pago, pues le dé a mis 2 hijos como esclavos. Imagínate el panorama y toda la situación. Y él le dijo: no te preocupes, ¿qué tienes en tu casa? Y él ya le dice: pues un botecito de aceite nada más. Ok, vas a hacer lo siguiente: ve y consigue vasijas, consíguete todos los toppers que encuentres con todas las vecinas, los amigos, ve con toda la gente que puedas y consigue todas las jarras, vasijas, para que las puedas llenar. Una vez que las tengas, vas a agarrar ese frasquito de aceite y vas a empezar a vaciarlas. Qué loco, ¿no? Imagínate tú que esto fuera aceite y ya tenemos aquí un montón de botes de esos de 20 litros de agua, de pintura, y decir: con esto vamos a llenar todas esas botes.
¿Quién diría, ay, qué loca, cómo crees que con esto te va a alcanzar? Pues realmente así sucedió. Tu lógica dice que no, pero Dios es fiel y Él todo lo que promete lo hace que se cumpla. Y cuando somos obedientes, esta es la clave. Cuando somos obedientes y como lo hizo Dominic, confiamos en la persona que nos está diciendo que hagamos las cosas, entonces no se nos hace difícil dar pasos al vacío y tener fe de que Dios va a respaldar lo que ha dicho. Y esto sucedió, llenó todas las jarras y todavía había aceite en su botella. Qué impresionante. Pero ¿sabes por qué? Porque ella dio pasos de fe aunque parecía imposible. No solamente pasó el milagro de que llenó las vasijas, sino que el Señor le dio un milagro de provisión. Porque dice que con eso que ella alcanzó, pues lo vendió. Y el profeta le dijo, véndelo, y con eso que vendas, págale a tus acreedores y vive con lo demás. O sea, le completó para pagar su deuda y para vivir despejada de deudas y de todo, toda la vida. Qué increíble es obedecer a Dios y decir, yo creo, Señor, que lo que tú vas a hacer es mucho más grande que lo que yo puedo ver o me puedo imaginar. Mi hermano, tú obedeces como un acto de fe. Tienes que entender que para que recibas un milagro es un proceso. No fue inmediato lo que sucedió. Ella tuvo que confiar. Amén. No creas que buscar ayuda médica en medio de tu enfermedad es desconfiar de Dios. Al contrario, muchas veces el que busques ayuda médica es confiar de que mientras doy pasos y voy avanzando y voy haciendo lo que me corresponde, mi milagro va a llegar. ¿Quién no dice que en medio de antes de que Dios te ponga en esa operación, Él te puede sanar? Pero hay que dar pasos. Dios te pide, sé obediente. La sanidad regularmente es diferente para todos. Probablemente tú digas, ay, ¿por qué Dios a Ale le contesta tan rápido? Porque les he contado muchas historias de esas, ¿no? Donde Dios obra en la sanidad en mi vida. Y unos dicen, ¿y por qué yo me tardo tanto? ¿Por qué? Porque el milagro de fe para todos es diferente y el proceso es diferente. Gloria a Dios que nos saca rápido, pero también gloria a Dios que lleva un proceso. Yo debo de estar listo para recibir el milagro. El enemigo lo que va a hacer es que nos va a querer estáticos. Apréndanselo, mis hermanos, nos va a querer estáticos y esto nos va a producir que no podamos recibir nuestro milagro. Él nos quiere tranquilos para que no demos pasos de fe. Pero tenemos que decir en el nombre de Jesús. Ahora los jóvenes dicen, yo estoy esperando en Dios, en que Él me mande a mí. ¿Cómo dicen? A mí. No, hay otra palabra. A la sierva. Que me mande a la sierva. Pero ¿qué estás haciendo mientras? Para recibir tu milagro, vete al gimnasio, ponte a dieta, empieza a bañarte, porque no, me va a llegar sola, pero oliendo a rayos. Entonces los milagros, y esto es un chistecillo, ¿verdad? Pero los milagros necesitan que uno les ponga acción, uno se ponga a trabajar. Si tú no haces nada para recibirlo, entonces no va a suceder. ¿Cuántos queremos adelgazar? Todos. ¿Qué estás haciendo para lograrlo? ¿Qué estás haciendo para salir de esas situaciones en las que estás? Voy a terminar con esto. Hay una historia que todos conocemos y es la historia del hijo pródigo. La palabra dice que el padre todos los días esperaba a su hijo. Salía al camino y él sabía que iba a regresar. ¿Qué hijo que tiene dinero y anda divirtiéndose va a querer regresar a su casa? Pero el padre estaba ahí esperándolo. Y este esperar quiere decir que el padre tenía al animal que iba a matar y lo estaba preparando, lo estaba alimentando.
Eduardo y Citlali me van a entender, ¿verdad? Cuando se va a llegar diciembre están alimentando a los cochinitos para que en el momento que sea necesario, órale, ya están bien gordos para venderlos. Ese padre estaba haciendo eso, estaba alimentando a su marranito para que cuando el hijo llegara, ese marranito ya estuviera listo. Imagínate que el hijo hubiera llegado y, ay, ¿qué le doy de comer? Ay, ¿qué hago? No tengo nada listo. Entonces lo tenía preparado, tenía lista la bebida en la alacena, ya estaban los vinos ahí listos, tenía listo el anillo que iba a colocar en su dedo, ya le había puesto las piedras y estaba listo para entregárselo. Mandó a hacer con la pastora Patti el vestido que le iba a poner al muchacho, lo hizo con tiempo. ¿Sabes por qué? Porque él tenía la esperanza de que un día su hijo iba a regresar. Necesitas prepararte para recibir el milagro que estás esperando. ¿Qué estás haciendo para recibir esos milagros? Nuestros pasos de fe preparan el milagro. Si tú quieres recibir algo de Dios, necesitas empezar a trabajar por ellos. Los procesos nos ayudan en medio de la prueba, en medio de la tempestad. Dios quiere que des pasos firmes, que empieces a caminar en fe. Ponte sobre tus pies. Ya con esto terminé. Y déjame te menciono esto. Los discípulos de Jesús, mientras Jesús les hablaba, Él decía, imposible es que no vengan tropiezos. Pero los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a crecer en fe. Y aquí es cuando el Señor les dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte, a ese sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y Él te obedecería. ¿Cuántos necesitamos que el Señor aumente nuestra fe? Yo necesito que Él aumente mi fe. Hay otra historia que a mí me llama la atención por lo que dice. Es un padre que ve sufrir a su hijo porque era atormentado por demonios y se tiraba en el agua y luego se iba y se aventaba en el fuego. Pero Jesús llega y le dice a su padre, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero le dice algo que llama mucho mi atención. Le dice, ayuda mi incredulidad. Y es que a veces somos incrédulos para creer en lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes que Dios no se enoja cuando tu fe se derrite como un chocolate Carlos V en primavera? Dios no se enoja cuando flaqueamos y de repente, uy, es que necesito ser fuerte. No necesitas siempre ser fuerte. Muchas veces lo importante o lo que Dios quiere de ti es que vayas a ese lugar secreto y le digas, Señor, tengo dudas sobre ti, tengo dudas de mi milagro, me siento triste y siento que no puedo, ayuda a mi incredulidad. Porque como humanos somos sensibles. El Señor se acuerda que somos polvo y que no estamos hechos a la perfección, que tenemos fallas. No pasa nada si corres ante Dios llorando y diciéndole, no puedo, Señor, me siento débil. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo se mueva ahí en ese lugar donde tú estás. Esta palabra más que nada es para aquellos que comienzan su camino, pero estoy segura que el Señor nos habló aún a aquellos que ya tenemos años en el Evangelio. Nos dice, no te preocupes, tal vez te estás queriendo hacer el fuerte, tal vez estás diciendo o esperando que nadie se fije que estoy flaqueando. Pero Dios te dice, no pasa nada si tu fe es como la de un gatito. Al contrario, como dijeron los apóstoles, comienza a decirle, Señor, aumenta mi fe. O como dijo ese padre, ayuda a mi incredulidad, porque me siento débil. Y en medio de este pozo de la desesperación, de este lodo cenagoso, Señor, yo quiero levantarme y dar pasos firmes, porque entre más camino, tú vas poniendo mis pies sobre suelo firme. Te necesito, Señor.
Necesito de ti, Señor. Necesito de tu presencia. Perdóname, Padre, por haber dudado de lo que tú has dicho de mí. Señor, ahora entiendo que las pruebas son necesarias. Entiendo, Señor, que este proceso no es porque no me quieras o porque te hayas olvidado de mí. El Señor se acuerda de sus pactos contigo. El Señor se acuerda porque Él también sufrió lo que tú ahora sufres. Porque Él también vivió rechazo. Porque Él también le tocó estar en dolor. El abandono de sus amigos también le tocó vivir. Pero Él no se fijó en lo que tenía en ese momento, sino que vio más adelante. Tú necesitas ver al que está delante de ti y decir: Señor, yo no quiero ver las pruebas, no quiero ver la adversidad, no quiero ver lo que hay aquí. Señor, yo te quiero ver a ti. Necesito verte a ti, Señor. Volver a confiar en ti. Hoy el Señor pone en mi corazón decirte: levántate del polvo. Levántate de ese lugar en donde estás. Yo te quiero volver a levantar. Yo te quiero restaurar. Confía en sus promesas. Confía en su palabra. Vuélvete a meter en intimidad con Él, aunque te cueste trabajo. Vuélvele a decir: Señor, yo te necesito. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y esta es una palabra para ti. Él no te quiere perdido, Él te quiere cerca. Pero eso depende de ti y de mí. Señor, hazme crecer en fe. Hazme crecer en fe. Hazme crecer en confianza en ti, Señor. Quiero amarte como tú me amas. Quiero ver las cosas como tú las ves, en el nombre de Jesús. Y hoy yo te invito a que puedas juntarte con tu familia y puedan orar los unos por los otros y decir: vamos a levantarnos, vamos una vez más a intentarlo. Tal vez en el proceso el Señor, o más bien nosotros creímos que el Señor no estaba ahí, pero hoy entendemos que Él está aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Y Él nos promete que aunque andemos en valle, en sombra de muerte, en donde vemos todo mal, el Señor estará con nosotros. Él nos toma de su mano y nos ayuda a caminar confiando en Él. Señor, que como familias podamos conocer tu mano y entender que ningún proceso y ninguna circunstancia es para mi mal, sino que todo, Señor, tiene un propósito, el propósito de solidificar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Queremos alabarte como familia en medio de los tiempos difíciles, cantar a Jehová en medio de la prueba y de la adversidad, levantar nuestras manos y decir: tú eres santo. Y tú, a pesar de las cosas que me pasan, te mereces mi adoración. Cuando tú alabas, las cosas suceden, como lo cantábamos. Cuando yo canto, la tierra se estremece. Cuando yo adoro, entonces se rompen las cadenas. El Señor pide tu adoración en medio de la prueba. Señor, enséñame a adorarte en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, Señor, donde hay aliento de tu espíritu. Yo quiero aprender a conocerte, Jesús. Hoy te alabo, hoy te alabo, hoy te bendigo, hoy te exalto, porque tú eres mi Dios y mi Dios es fiel. Fiel es el que hizo la promesa. Puedo estar seguro en mi Dios. Tú eres mío, Señor, y yo confío en ti, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga.
Grande es nuestro Dios y nosotros caminamos por medio de la fe, mi hermano. Por medio de la fe vinimos a esta vida nueva, nacimos y tuvimos en Cristo un nuevo nacimiento, mi hermano. Y sabe una cosa, todo esto va a hacerse hasta el día que acabemos. Un día se va a acabar nuestra carrera, mi hermano, y queremos que nuestra fe estén por los cielos. Si ahorita es chiquita todavía, como el tamaño de un grano de mostaza, entonces pídele a Dios que te haga crecer tu fe, porque la fe es variable, mi hermano. A veces decaemos, pero lo que Dios quiere de nosotros es que nuestra fe vaya para arriba y para arriba, porque vamos de gloria en gloria. Pues es tiempo de traerle a Dios también nuestro sacrificio, nuestras ofrendas, primicias, diezmos, mi hermano. Así es que en el nombre de Jesús, mientras yo oro, Padre, bendigo a este pueblo precioso y nos agrada traer ante ti, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque si no hay sacrificio, Señor, no hay un culto. Y por eso, Padre, hoy lo hacemos de todo corazón, con un espíritu, un corazón contento, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice, Señor. Bendice cada una de las casas, cada una de las familias, cada uno de los trabajos, cada uno de los negocios, Señor, que tú le has dado a mis hermanos, Señor. Manifiesta tu gloria en sus hogares, en el mero centro de su casa, Padre. Establece tu precioso trono, porque eres tú el que dominas, eres tú el que reinas, eres tú el que está allí, haciéndolo todo por nosotros. Hoy traemos delante de ti, bendícelo, Padre. Gracias por lo que has hecho en tu pueblo y por tu pueblo. Amén y amén. Glorioso es Jesús, y Él es nuestro mayor